no es justicia de género, todo el procedimiento, ¿sí? El procedimiento que necesitamos tener en cuenta para planificar nuestras acciones dentro del Estado con perspectiva de género, ¿sí? Así que bueno, vamos a dar inicio a la capacitación. La idea es que cuando tengan algún comentario lo pueden hacer al chat, si quieren levantar la mano también pueden pedir la palabra. Vamos a tratar de estar atentos y atentas a que puedan participar. La idea es que no sea solamente una exposición, sino que ustedes puedan participar, ¿sí? Ahora vamos a compartir la primera consigna, digamos, que tenemos pensados para ustedes, para que se puedan animar a dialogar con nosotras, ya que entendemos que en el encuentro anterior hay muchos temas que ya hemos venido trabajando, seguramente ustedes se han formado en la Micaela, ya tienen algún conocimiento de lo que es el género, ¿no? Por más que lo hayamos repasado. Así que la idea es que ahora, en este momento, antes de empezar a hablar de los temas de este encuentro, puedan responder una pequeña pregunta que tiene que ver con una reflexión desde su propio lugar de trabajo, ¿sí? Así que Sí, bueno, ahí está la consigna. sí, la idea es que podamos conocer, saber y que nos manifiesten qué es lo que han ido viendo en el encuentro anterior, qué trabajaron ya desde sus presupuestos en los organismos en los que se encuentran y poder encontrar ideas. Quizás han descubierto muchas acciones que tenían la potencialidad de incorporar, ¿no? Propuestas, medidas y que permitían reducir brechas que quizás antes no las identificaban. Entonces la idea es que hoy podamos hacer un intercambio un poquitito más dinámico y fluido con quienes están hoy en la sala. Vamos a leer la consigna y después la vamos a sacar un ratito para que podamos ver quiénes quieren participar, porque si no tenemos como una ventana muy chiquitita. Ujú. A partir de esto, de lo trabajado en el encuentro anterior, ¿en qué líneas de acción de su área ven potencialidad para incorporar medidas, propuestas que contribuyan a prevenir o a reducir la desigualdad de género? Si han podido identificar o si ya venían identificando alguna acción o alguna línea de trabajo dentro de su organismo. No sé quién se anima a hablar, abriendo la cámara, el micrófono. Seguramente hay cuestiones que las han ido pensando en el encuentro anterior y bueno, como no dimos este espacio más formal para participar, no lo hicieron. Si quieren levantar la mano, directamente abrir el micrófono quien quiera hacerlo. Sí, están participando personas de casi todos los ministerios, de áreas muy interesantes, que cuando nosotras hicimos la instancia de monitoreo ya el año pasado, con Natalia nos dimos cuenta que hay muchas áreas del Estado que están trabajando de forma silenciosa, con muchas líneas de acción, que dentro de las propuestas se trabaja, digamos, de la perspectiva de género, que bueno, estaría bueno que puedan participar. Hay gente de Ministerio de Infraestructura, la Sindicatura General de la Provincia, Secretaría de Primera Infancia, Ministerio Público, Cámara de Senadores, bueno, diferentes áreas del Estado, ¿no? Esto que hablamos, la clase, bueno, el encuentro pasado, de que la idea es que cuando pensemos presupuestos con perspectiva de género no sea un tema que solamente limite a la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, sino que todos hagamos el esfuerzo de pensar cómo a veces una línea de acción, de un programa, un plan, ¿no? que estamos pensando para implementar en el Estado, puede ayudar a disminuir las desigualdades, ¿no? Seguramente las personas que están acá presentes tienen mucho conocimiento de cuáles son los destinatarios de las políticas a las cuales están tratando de llegar, tienen conocimiento acerca de cómo está compuesta esa población, cuáles son las realidades, los obstáculos, los desafíos que tienen que afrontar, que eso también construye la base, ¿no? de la planificación, ¿no? ¿Cuál es la situación en la cual yo estoy partiendo para poder planificar alguna línea de acción que permita disminuir las desigualdades? Eso es muy importante que puedan, bueno, participar. Nos animamos a que puedan participar. Oh, no, nadie quiere participar. Nadie se anima. Nadie se anima. Si no, también pueden poner comentarios en el chat. La idea, la Y lo intención es, leemos por ustedes si no quieren sí, decirlo directamente, pero sabemos que desde las distintas áreas que están conectadas,
hay muchas acciones en este sentido que ya se vinieron reflejando en los proyectos de presupuesto, en los presupuestos aprobados. De hecho, lo que nosotras vamos a intentar avanzar un poco tiene que ver más con cómo definir metas e indicadores para poder medir este acceso a derechos para las poblaciones de interés de cada una de las oficinas. Por ahí, Julia, que está en un área específica, que es la Secretaría de Mujeres, Género y Diversidad, que bueno, nos comenta todo lo que hacemos, anhelamos que impacte en la reducción de la desigualdad. Obviamente ese es un organismo específico que tiene una competencia directa y responsabilidad sobre la temática y estos grandes esfuerzos que hacen también están vinculados a acciones que pretenden transversalizar la perspectiva de género en todos los organismos, como es, bueno, por ejemplo, el gabinete para la transversalización de la perspectiva de género. Algo puntual que hay que seguir trabajando, dice ella, es el fortalecimiento de las autonomías. Y ahí es muy, muy importante, sobre todo la económica, en la toma de decisiones. Esto ya vamos a ver cuando empecemos a ver directamente ya el formulario, cómo se pueden trabajar estas autonomías, sobre todo lo que tiene que ver con la autonomía económica, que existen organismos dedicados específicamente a abordar cuestiones vinculadas al acceso a microemprendimientos, a proyectos, a lo que tiene que ver con el acceso al trabajo, Oficios. ¿no? Y los oficios que tienen que ver con esto. Y bueno, y esto que comenta Julia, el apoyo de otras áreas, que este trabajo tiene que ser entre los distintos organismos, obviamente. Es muy difícil encontrar un área que tenga eh, todas las competencias para poder abordar las desigualdades, sobre todo cuando hablamos de lo que es la interseccionalidad, que esto lo vimos también en el encuentro anterior, que es cuando se combinan distintas situaciones de vulneración de derechos y vemos que no es suficiente intervenir desde un área específica como es Secretaría de Mujeres, cuando hay, por ejemplo, una situación de discapacidad o se trata de una persona adulta mayor, en donde necesariamente necesitamos compartir esfuerzos y abordar en forma integral e interdisciplinaria las situaciones en las cuales vemos que hay situación de interseccionalidad. Ujú. Hay que una Ahí opción. Fede pregunta si hay una opción de transcripción. Sí, me parece que eso es para los administradores, Sí, sí, ¿no? sí. De la reunión. Lo que nosotros estamos haciendo es grabar el encuentro, compartirles el vínculo de la grabación y está en nuestro canal de YouTube, en el canal de YouTube del observatorio, y podemos ver si es posible, si acá la compañera Emi que nos está asistiendo puede compartir también las de grabaciones, que obviamente esto tiene que ver con el anfitrión de Mm. la reunión, así que lo vamos a ver, Federico. Sí. Inclusive, bueno, ahí Julia justo hacía comentario de la necesidad, ¿no? De que todas las áreas del Estado vayan a este sentido. Por eso que el presupuesto con perspectiva de género incluye a todas las áreas del Estado, ¿no? Yo estaba revisando las metas y acciones para este año, el presupuesto 2025 con Natalia y veíamos que hay muchas áreas como, no sé, turismo, ¿no? Que tiene, por ejemplo, una línea de acción que está vinculada a promover el turismo con una mirada LGBT, ¿no? O sea, con la mirada de la diversidad. Así que diga, hay un montón de ejemplos que tenemos hoy que ya están existiendo, ¿no? Se están ejecutando en este momento. Y que tienen que ver con visibilizar desigualdades, promover capacitaciones internas, ¿no? Veía yo, por ejemplo, no sé, el hotel de Rosario de la Frontera, ¿no? Que también promueve, por ejemplo, una cartelería con una imagen de mujeres y varones no estereotipados. Y eso a veces quizás no está contemplado como un monto específico, pero implica una planificación de acciones que van a justamente romper con esta imagen dicotómica, ¿no? A veces que tenemos de varones y mujeres en las publicidades. Y eso ya es un ejemplo de cómo se puede ir trabajando el presupuesto con perspectiva de género dentro de mi área estatal. Bueno, si no hay más comentarios, podemos empezar. Vamos a compartir de vuelta la pantalla porque ahí tenemos el Power. Hoy queríamos también ampliar un poco
lo que veníamos charlando, el encuentro anterior, acerca de las desigualdades, ¿no? Habíamos dicho que las desigualdades eh, por, por género, ¿no? Están intrínsecamente relacionadas con falta de acceso a derechos, ¿sí? Nosotros como Observatorio de Violencia contra las Mujeres justamente nos dedicamos a analizar no solamente las desigualdades de género, sino también cómo la violencia de género se presenta en diferentes espacios de las mujeres, ¿sí? Donde nos desarrollamos, y esto tiene que ver con reconocer qué marcos normativos existen, qué leyes existen, cómo entendemos el concepto de violencia de género, ¿no? ¿Por qué queremos trabajar este tema? ¿No? Ahora vamos a compartir no sé si se puede. Vamos a esperar un momentito. Nosotras no vemos la presentación. Sí, ahí vamos un ratito, esperen, ¿no? Nati y Flor, sí se veía, Sí. sí se veía. Ah, Bueno, Tranquilas, perdón, nosotros no la tranquilas. nosotras No, no veíamos. lo no, está veíamos. bien, está bien. Listo. Gracias, Gracias. Emi. Bien, ahora sí, entonces, ya que hemos hablado de violencia de género, nos interesa poder hablar de este concepto, que es un concepto que ya viene siendo trabajado por parte del Estado, con toda una serie de normativas que la verdad que es bastante extensa a nivel internacional, a nivel nacional, pero básicamente tenemos hoy en la Argentina vigente una ley nacional que es la 26485, ¿no? De protección y sanción y erradicación de la violencia de género y contra las mujeres, y básicamente nos permite comprender que este es un problema social que nos atraviesa a todos, que es algo histórico y que necesitamos definirlo porque muchas veces pensamos que la violencia de género es solamente contra las mujeres, ¿no? Y este es un concepto mucho más amplio. ¿Por qué? Porque si tomamos el concepto de violencia, bueno, primero podemos decir que es toda conducta que genera un daño intencional hacia otra persona. Y cuando hablamos de violencia de género y hacemos hincapié en la palabra género, ahí sí ya nos estamos basando en que esa violencia se produce cuando hay una situación de desigualdad, ¿no? Con cómo se configura ese género en una sociedad de forma desigual, ¿sí? Y esto está atravesado desde las representaciones, las normas sociales, ¿no? Cómo nos vinculamos entre nosotros, ¿no? Hasta cómo inclusive nos vinculamos amorosamente. No es solamente el considerar, bueno, está ordenada la sociedad de forma desigual, ¿no? Es justamente considerar que ese orden desigual es el que genera también esta violencia, ¿sí? Por eso es muy importante que retomemos al concepto, ¿sí? También recordarles que la provincia de Salta desde el año 2014 se encuentra en emergencia pública en materia social por violencia de género. Y esta ha sido una decisión que ha tomado el gobierno provincial a partir de las duras estadísticas que tenía nuestra provincia en relación a los femicidios y a las denuncias por violencia de género. Y esto ha llevado que se desencadenen una serie de acciones puntuales vinculadas no solamente a modificaciones en relación al acceso a justicia, ¿no? La creación de juzgados, de defensorías especializadas y la creación de más fiscalías de violencia familiar y de género, sino también la generación de espacios, por ejemplo, hogares de protección integral para personas en situación de violencia, la compra, adquisición de en un primer momento de botones de pánico y luego de tobilleras duales también para garantizar la protección de personas en riesgo por violencia y una serie de acciones que lo que pretendían era disminuir, por lo menos en términos estadísticos, la cantidad de femicidios que tenía nuestra provincia. De igual modo también se avanzó en esta temática, ¿no? ¿Cómo medimos, qué datos son oficiales y qué datos son confiables? Y por eso se crea también el Observatorio de Violencia contra las Mujeres. En el año 2014, bueno, se ley 2015 empieza a ponerse en funcionamiento este organismo que tiene entre sus funciones principales la de elaborar datos y estadísticas oficiales y confiables para poder conocer cuál es la situación real de la violencia en nuestra provincia y a partir de allí tener datos reales sobre la cantidad de femicidios y por eso también volvemos a recordar la página del observatorio para que ustedes tengan conocimiento real y actualizado acerca de estas temáticas que bueno, que ahora vamos a repasar también un poquito los datos estadísticos de nuestra provincia. Vamos a pasar a la siguiente.
Bueno, acá está lo de la ley que recién les mencionaba, ¿no? Hoy la violencia de género es un tema que está en la agenda pública, es un tema que a pesar de todos los avances y todas las cuestiones que tenemos que fortalecer, sigue siendo considerado un problema social muy grave, ¿no? Y justamente la Ley Nacional 26485 es la que nos va a indicar como organismos estatales cuál es el marco del entendimiento de esta definición conceptual y hacia dónde tenemos que avanzar en su reconocimiento, ¿sí? Los tipos, fijémonos que acá en el centro de este gráfico se pueden ver los tipos de violencia que reconoce esta ley, ¿sí? Que pueden atravesar, como dijimos, violencia de género no es solamente hacia mujeres, sino que también puede ser hacia una persona por su identidad de género, por su orientación sexual, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad, como ya hemos dicho en los encuentros anteriores, basada en un binomio varón-mujer, y esa división varón-mujer se construye en base a una desigualdad hacia las mujeres y diversidad, ¿no? Entonces es importante esto, considerar los tipos, ¿no? De violencias, que quizás lo que más se nos vienen a la cabeza cuando ustedes ven este gráfico es la violencia física, ¿no? Quizás hasta hace unos años atrás, sobre todo en la década de los 90, se consideraba solamente violencia familiar, ¿no? Se hablaba de la violencia dentro del entorno familiar y la violencia física. Con esta ley lo que se produce es que se amplía la visión de este fenómeno social y se consideran otros tipos de violencia, que por ejemplo, la violencia política, ¿no? Que antes era considerado como algo natural, que las mujeres no puedan acceder a determinados puestos de poder, ¿no? O la violencia psicológica, que es una de las tipos de violencia que más se reconocen en una denuncia, ¿no? Porque nosotros hablamos de estadísticas, nosotros podemos identificar en los momentos de la denuncia cómo se reconoce, cómo se afecta a la persona dentro de su esquema mental, dentro de su autoestima, cómo esta violencia permea también todas las cuestiones personales, ¿no? Las cuestiones de la vivencia, las construcciones de significados, ¿no? La simbólica, que esto es lo que por ahí encontramos, ¿no? En los espacios publicitarios, en los medios de comunicación, todo lo que tiene que ver con representaciones acerca de mujeres, que antes solamente se colocaban las mujeres en espacios o en publicidades, por ejemplo, vinculadas a cuestiones domésticas, ¿no? Hoy ya está totalmente cuestionado ese tipo de enfoque en la comunicación. La violencia económica patrimonial, ¿no? Fijémonos que ahora salió un caso público, ¿no? De una sentencia de un juicio donde se veía en ese caso que había un grado de violencia no solamente física, psicológica, sino también económica patrimonial, ¿no? Que puede afectar gravemente a las mujeres para poder justamente salir de la situación de violencia. La violencia sexual, que también, bueno, justamente tiene que ver con todas estas formas de violencias de ejerción, de ejercer la presión de tener relaciones sexuales cuando no se quiere, o generar abusos, violencia, hasta inclusive la violación, ¿no? Que hasta en un momento era cuestionado si se recibía, si pasaba dentro de un matrimonio, ¿no? El tema del consentimiento es algo que hoy ya trabajamos desde otra mirada. Sí, como decía Florencia, estos tipos de violencia suelen combinarse, no aparecen en una forma pura, y lo importante también ha sido este gran avance en relación a la identificación de la violencia psicológica, que durante mucho tiempo estuvo invisibilizada, ¿no? Si no había una marca, un golpe, un moretón, no existía la violencia, y de hace un tiempo esta parte hemos podido avanzar en el reconocimiento de distintos tipos y modalidades de violencia que estaban invisibilizados. Tenemos que seguir trabajando en ello un poco más, precisamente porque a partir de hechos puntuales, como estos casos más mediáticos, empezamos a hablar, por ejemplo, de nuevo de la violencia sexual dentro del matrimonio, ¿no? En esta modalidad doméstica, que quizás se había dejado de hablar un tiempo, o retomamos la discusión en relación a la violencia económica y patrimonial, de cómo no es solamente cuando quien lleva el dinero a la casa es la persona proveedora, sino también el uso, abuso y disposición de los bienes, del dinero,
de las posesiones de la persona que está siendo víctima de violencia en ese momento, ¿no? La capacidad del control sobre la víctima, no solamente de sus emociones, de sus sentimientos, desde lo psicológico también, sino desde lo económico, lo patrimonial, son situaciones que vemos que se repiten en forma continuada y es muy importante que se sigan identificando. Bueno, también en las modalidades podemos ver cómo inclusive se han incrementado en el caso de las denuncias, cómo se visibiliza hoy la violencia laboral, ¿no? Que también es un tema que aparece constantemente, que esto tiene que ver con que ya la violencia de género no solamente se la ve en el espacio de la pareja, en el espacio doméstico, sino también en entornos del trabajo, ¿no? Y esto es muy importante, es significativo, nosotros vemos como un dato que nos llama la atención en las estadísticas cómo es un tema que se va instalando en diferentes instancias del trabajo. Y eso genera muchas veces pensar, bueno, protocolos, pensar mecanismos de intervención adecuados, ya sea en el propio entorno laboral y también con personas que viven, o sea, que están trabajando en ese entorno laboral, que además pueden ser susceptibles de recibir violencia en otro espacio. Y se está pensando, bueno, en cómo actuar de forma adecuada, ¿no? La violencia obstétrica también es una forma de violencia también que se visibiliza mucho en los espacios de salud, que es una violencia que ejerce sobre todo también muchas veces desde mujeres hacia mujeres, ¿no? Por eso no solamente hablamos de violencia de género de varón entre propias mujeres, tiene que ver con justamente con mitos, con prejuicios sobre todo, ¿no? Que se emplean de forma sistemática en los espacios de salud. También fíjense en que en modalidades tenemos también la violencia digital, que es algo que se incorporó últimamente en la ley, esto no existía cuando fue sancionada la ley, y hoy ya tenemos mecanismos también para poder actuar en el ámbito de la justicia cuando se presentan casos de violencia de género dentro de los ámbitos digitales, por ejemplo, las redes sociales. ¿No? Esto del uso sin consentimiento de imágenes privadas, ¿no? En la pareja, para generar una venganza o para difamar, ¿no? La imagen de una mujer. Bueno, esto es algo que generalmente se producía y no había ningún impacto, ¿no? Ninguna sanción. Bueno, esto hoy se está considerando también como una forma, modalidad de violencia. Bueno, esto es un repaso así general que hacemos de los tipos y modalidades, que para que ustedes también estén actualizados y conozcan, esto está vigente, está en la Ley Nacional 26485. Bueno, y ahora está justamente el iceberg de la violencia, que este es un gráfico que lo ponemos con la intención de esto que estábamos diciendo, ¿no? Que muchas veces cuando pensamos en la violencia de género contra las mujeres solamente lo asociamos a golpes, ¿no? A, digamos, a violencias ejercidas a los cuerpos de las mujeres, ¿no? O de las diversidades. Y esto nos esconde en realidad toda una, digamos, dimensiones mucho más complejas de esta problemática porque tenemos que pensar también en otras formas más sutiles, más invisibles, ¿no? Fíjense en que en el iceberg, en la parte más visible, vemos que muchas veces la agresión física, desde la violación, la amenaza, el grito, el insulto, es lo que más reconocemos, hasta inclusive el femicidio, el asesinato de mujeres, pero debajo de lo que se ve está lo que no se ve y muchas veces ocurre antes, ¿no? Esto de la humillación, el desprecio, la desvalorización, el chantaje emocional, la culpabilización, ¿no? Que es lo que aparece más grande y cómo a veces también formas más sutiles, ¿no? Que muchas veces no nos cuestionamos o nos cuesta darnos cuenta que ciertos chistes, por ejemplo, el humor sexista, ¿no? También va creando sentido de realidad y de esta mirada peyorativa sobre las mujeres, ¿no? Las formas de control también excesivas en las mujeres, que muchas veces consideramos como algo romántico, algo que me está cuidando, ¿no? Una persona que me está cuidando. La publicidad sexista, que hoy ya un poco la hemos venido trabajando como sociedad, ya generalmente no aparece. El lenguaje sexista también, los micromachismos, ¿no? Esto que a veces se llama mansplaining, que es cuando, bueno, un varón también de forma intencional quiere explicar algo a una mujer, subestimándola, ¿no? Hay muchas acciones que se producen en la vida cotidiana que también son importantes considerarlas, no solamente un femicidio,
para que lleguemos a hablar de ese tema, sino todo lo que como sociedad tenemos que seguir trabajando, ¿no? La humillación, el desprecio, la culpabilización, ¿no? Bueno, si una mujer no estaba vestida de forma adecuada, estaba, no sé, en la vía pública a las 3 de la mañana, bueno, es susceptible de sufrir violencia, ¿no? Hay muchas veces que como sociedad hemos construido también una imagen, ¿no? De la víctima de cierta forma y tenemos que seguir avanzando hacia una mirada mucho más compleja de este problema. Sí, quizás cuando la violencia se expone en su forma más extrema, en el femicidio, todos como que llamamos la atención sobre esta situación, nos alertamos, por supuesto, porque es una situación muy grave, pero entendemos que estas formas de violencia más sutiles, las que están en esta punta de abajo del iceberg, en la cual todos y todas participamos de alguna forma, de alguna manera reproduciendo, sosteniendo y replicando, son las que sostienen, ¿no? Este iceberg desde abajo, le dan la base. Porque por ahí muchas veces decimos, bueno, ¿qué tiene que ver, no sé, el chat de amigos en donde están haciendo referencia a una mujer, a sus atributos, a su conducta, con el femicidio, ¿no? Como que a veces entendemos que son cuestiones que no están vinculadas y que son estos sesgos de género, estos micromachismos, no tienen impacto en estas formas más extremas de violencia. Y entendemos que en esta base, si sería esto una pirámide también, es la que se sostienen estas formas de violencia más extremas y por eso tenemos que seguir revisando nuestras conductas, nuestros preconceptos, nuestros pensamientos, nuestras formas de evaluar la realidad en la cual, como decimos siempre, de la cual formamos parte varones, mujeres y personas de la diversidad que producimos y reproducimos estas desigualdades, muchas veces en forma inconsciente y otras veces en forma directa, creyendo que no tiene un impacto grave en la sociedad. Y fundamentalmente pensar que todas las personas tenemos posibilidad de realizar cambios, de impactar con nuestras conductas, con nuestras correcciones por ahí a otras personas, ¿no? Esto de, bueno, si alguien comparte algo en un grupo y nos parece que tiene que ver con una conducta vinculada al micromachismo, lenguas que es sexista o algo que pretende invisibilizar la violencia, también poder marcarlo, pensar que todas las personas podemos tener un impacto diferencial en la sociedad desde el lugar en el que estamos, que ocupamos, algunos con más y menos responsabilidad, porque sabemos que, bueno, ahora no vamos a desarrollar la ley 7888, que es la ley de violencia de género en nuestra provincia, pero quienes formamos parte del Estado y somos funcionarios y funcionarias públicas, tenemos una responsabilidad extra, ¿no? Tenemos también la necesidad y la obligación de, al tomar conocimiento de una situación de violencia, de forma directa o indirecta, tenemos que denunciarlas, ¿no? Tenemos que denunciar que estamos conociendo este tipo de violencias y por eso entendemos que tenemos una doble responsabilidad también en relación a la necesidad de formarnos, de capacitarnos y de hacer la diferencia desde el lugar en el que estemos, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal y vincular dentro de nuestras vidas diarias. Bien, Sí. ahí, ahí está. Bueno, hablando justamente de las denuncias que nosotras como observatorio sistematizamos de forma periódica, de forma permanente, tenemos acá unos datos para compartirles a ustedes que nos llaman mucho la atención o que nos permiten un poco comprender también cómo se desarrolla este fenómeno, esta problemática social, ¿no? Cuando analizamos, por ejemplo, del año pasado la cantidad de denuncias que se registraron en la provincia vinculadas a violencia de género y violencia familiar, nos podemos dar cuenta que hay como un cierto patrón que se reproduce, ¿no? Y esto tiene que ver, fijémonos, en los porcentajes del vínculo de la persona que denuncia, ¿no? Están señaladas parejas y exparejas como las personas, ¿no? Y el entorno familiar donde más se produce la violencia familiar y de género. Esto tiene que ver, como decíamos recién con Natalia, que tiene que ver con la reflexión de la forma en la cual nos estamos vinculando, ¿no? Varones, mujeres, y esto, la vinculación se asienta en base a una realidad social que está basada en la desigualdad, que está basada en muchas ideas que tenemos que seguir trabajando como sociedad, en las ideas del amor romántico, ¿no? En esto del control excesivo, en esto de la sumisión de la mujer, el entorno doméstico, bueno.
justamente tenemos que repensar cómo esta construcción binaria de la sociedad después se refleja también en la forma en la que nos vinculamos, ¿no? Fijémonos los porcentajes, pareja, expareja, son los patrones, digamos, los números que vemos que más se repiten, ¿no? De las personas que denuncian, el vínculo que se tiene. Y al costado tenemos también, justamente hablando de tipos y modalidades, fijémonos que hablamos de la violencia física, ¿no? La violencia física es la que más se reconoce, es decir, es la violencia que más se identifica al momento de ser denunciada, pero también la psicológica no deja de ser importante, fíjense en que es el porcentaje más alto, y esto tiene que ver con, como decía Natalia, todos estos micromachismos, estas sutilezas de violencia que se presentan en una relación de pareja, matrimonio, muchas veces dejan de ser consideradas como violencia y pasan a ser naturalizadas, ¿no? Y muchas veces esa violencia se va incrementando con el tiempo, no es que se va disminuyendo, se va construyendo desde un lugar mucho más fuerte en los significados de las personas. Entonces, es muy importante por eso la capacitación de los organismos del Estado, porque muchas veces las personas tardan tiempo en denunciar, ¿no? Esto no pensemos que las personas salieron corriendo y denunciaron de un día para el otro, sino que esto implica realmente una toma de una decisión muy importante en la vida y que implica que la persona que toma la denuncia pueda entender este problema, porque tiene que ver con cuestiones psicológicas, ¿no? Con la dependencia emocional, esto que hablamos del chantaje, ¿no? Esto del ciclo de la violencia también, que muchas veces hablamos de ese tema cuando hablamos de la violencia de género. Generalmente tenemos que pensar eso, ¿no? Cuando una persona va y denuncia, no es que lo hizo de un día para otro, sino que se tomó mucho tiempo en poder determinar esa situación, ¿no? Sí, Cuando como que la violencia psicológica es la que garantiza el sostenimiento del vínculo, no es la que sigue colocando a la persona violentada en esta sumisión ante el poder. Entonces, es fundamental trabajar sobre este tipo de violencia y también en el fortalecimiento de la autoestima y la superación de la situación en forma simultánea, ¿no? Porque la dependencia emocional, igual que la dependencia económica, son la bandera que garantiza el sostenimiento del vínculo a partir de generar la idea en la víctima de no poder vivir, sobrevivir, estar sin la persona agresora. Entonces, nos parecía muy importante mostrar este dato de la identificación del tipo de violencia psicológica como algo alentador en el sentido que nos permite intervenir también en este tipo de violencia, en algunos casos antes que escale en violencia física y en otros casos, como les decíamos recién, se combina con otros tipos de violencia, pero bueno, el hecho de denunciarla es muy importante para poder empezar a intervenir de forma adecuada. ¿Mm? Justo que estamos hablando de esto de la planificación del Estado con perspectiva de género, fijémonos cómo esta estadística puede impactar también dentro de, por ejemplo, un servicio público que se ofrece como el servicio de psicología, ¿no? Nosotros también hacemos monitoreo de los servicios de salud y entendemos que la salud mental dar un servicio de salud mental es muy importante a víctimas de violencia, porque justamente entendemos que esa es la herramienta, una de las herramientas que permite a una mujer que atraviesa violencia poder salir de ese círculo, ¿no? Porque también tenemos que entender que muchas veces las personas denuncian, como pasa acá, como estamos viendo las estadísticas, pero muchas veces si no hay un acompañamiento, un sostenimiento, una herramienta que permita cuestionar esa forma en la cual se construye ese vínculo basado en la desigualdad, en la violencia, es muy probable que vuelva con el agresor, ¿no? Con la persona que ejerció la violencia. Por eso es muy importante que se tome en cuenta esta estadística cuando pensemos en qué realidad estamos, ¿no? Y qué servicios inclusive del Estado estamos demandando con esta problemática. Hay personas conectadas que trabajan en el Ministerio de Salud, Ujú. también entendiendo que es muchas veces la puerta de entrada al sistema estatal y cómo pueden tener un rol fundamental a la hora de detectar situaciones de violencia, estar atentos y atentas. Obviamente, como ustedes forman parte de los servicios administrativos financieros, quizás no tienen contacto con pacientes, pero es importante conocer, como decíamos recién, siendo empleados y empleadas públicas, que existen este tipo de violencias que tienen que ser detectadas en los distintos servicios y con esta responsabilidad que tenemos todos los días.
O sea, Sí, sí, tenemos que correr ahí el visor de las imágenes. Bueno, haciendo referencia a esto de la planificación económica, ¿no? Cuando pensamos un presupuesto con perspectiva de género, inmediatamente pensamos en cuál es el impacto de lo que vamos a realizar dentro de una planificación económica. La economía nosotros no podemos mirarla, ya que hemos hablado de perspectiva de género, neutrales al género. Si no podemos decir que lo que se planifica como política pública dentro de la economía no tiene absolutamente nada que ver con las cuestiones de género. No. Nosotros vamos a partir de que la economía, las políticas públicas tienen que tener una mirada de género, están atravesadas por la construcción basada en lo que se piensa de un hombre y una mujer, ¿no? Las expectativas, los roles, los estereotipos, en que cuando nosotros no consideramos esta mirada de la perspectiva de género en la economía, podemos disminuir o podemos incrementar o podemos favorecer o podemos mantener esas desigualdades, ¿sí? Por eso es importante que estamos hablando de presupuesto con perspectiva de género, estamos hablando también de planificación económica y la economía no está exenta de la perspectiva de género, ¿sí? Lo que nos resta justamente, lo que nos permite la perspectiva de género, ya vamos a ver después en los encuentros posteriores, justamente poder identificar cómo en esa planificación del presupuesto podemos identificar cosas que ya venimos haciendo, ¿no? Cursos de acción, planes, políticas, programas que pueden ayudar a disminuir. La idea es que se disminuyan las desigualdades de género, ¿no? Que las mujeres puedan participar más del entorno laboral, que puedan participar, tener más autonomía en términos de ingresos económicos, en términos de profesiones, ¿no? O también podemos mantenerlas si es que no las consideramos como algo importante. Bueno, las dejamos al presupuesto reconociendo que no hay desigualdad y eso se va a mantener, la desigualdad se va a mantener si es que no tenemos esa mirada crítica para poder pensar cómo estamos planificando las cuestiones presupuestarias. sí, lo que planteamos también en estas reuniones tiene que ver con eso, porque pudimos ver en el monitoreo que muchas veces existían acciones, cursos de acción, actividades que eran rotuladas, ¿no? Y pensadas como con perspectiva de género, que pretendían disminuir las desigualdades, pero al hacer un análisis sobre esa acción o actividad, veíamos que en realidad lo que hacía era no solamente mantener, sino incrementar las desigualdades, ¿no? Acciones vinculadas a reproducir roles estereotipados en mujeres, vinculadas a acciones en la comunidad, en donde siguen siendo las mujeres quienes se hacen cargo de las tareas de cuidado, que siguen reproduciendo, trabajando en roles que siguen empobreciéndolas. Veíamos que eran vistas como con perspectiva de género y en realidad lo que hacían era mantener las desigualdades o quizás algunas acciones que podrían haber sido rotuladas, etiquetadas e identificadas como con perspectiva de género, que no las habían tenido en cuenta, como por ejemplo algún centro de atención o acompañamiento a personas adultas mayores, que impactaba necesariamente en que las mujeres puedan disponer de mayor cantidad de tiempo para poder realizar otras actividades e incluso insertarse laboralmente al contar con espacios en donde se les brinde atención y acompañamiento, no solamente físico también, sino desde lo médico, lo nutricional, y esto impacta necesariamente en garantizar que las mujeres puedan acceder a puestos de trabajo, a disponer de su tiempo para hacerlo y a cerrar o tratar de disminuir brechas económicas y en la pobreza, la feminización de la pobreza. Entonces, es importante que podamos hacer estas lecturas a partir de las formaciones que podamos tener específicas, obviamente vinculadas a, por ejemplo, lo que tiene que ver con Ley Micaela, como decíamos recién, que es obviamente una acción, una actividad directamente relacionada con la temática, pero también las formaciones que llevemos adelante que sean netamente económicas, ver si tienen ese plus, ¿no? Si tienen transversalizada la perspectiva de género, si hacen consideración al género cuando vamos a acceder a estas formaciones, que seguramente hay mucha oferta y que ustedes pueden empezar también a hacer esas selecciones en función de la mirada que tenga también la formación y que no sea duramente económica o vinculada al rubro en el cual nos desempeñamos. ¿No?
Yes. Bueno, y esto que decía Natalia, recuerden que hablamos de las estadísticas, ¿no? ¿Cuál es la base por la cual partimos cuando pensamos la sociedad, cuando pensamos el público destinatario de una política pública? No podemos dejar de considerar que hay todavía hoy un tema en Argentina que es una deuda pendiente en términos de Estado, de sociedad, cómo distribuimos las tareas de cuidado, ¿no? Que este es un término que se usa para explicar todas aquellas acciones que realizan las mujeres, ¿no? Sobre todo madres, hermanas, abuelas, tías, para el cuidado de personas, para el cuidado del espacio donde se vive, ¿no? Que esto en términos económicos impacta significativamente en el PBI de un país, ¿no? Porque fíjense que la mayoría de las tareas las siguen realizando mujeres de forma gratuita, y esto es algo que no se ha distribuido en términos generales en la sociedad, ¿no? Esto tiene que ver con que todos hemos sido un poco parte y somos parte de esta realidad, pero justamente tenemos que ir tratando de pensar en cómo muchas veces dentro de las planificaciones de las políticas dentro del Estado, muchas veces damos por supuestas que ciertas acciones, como dice Natalia, van a ser realizadas por mujeres, ¿no? Que un comedor se va a sostener por mujeres, ¿no? Pienso un ejemplo. Y ahí estamos reproduciendo un estereotipo diciendo, bueno, esta acción va a sostener, y no estamos distribuyendo las tareas de forma equitativa, ¿no? Entonces es importante que pensemos también este tema, es un tema que nosotros consideramos sumamente importante al momento de pensar la realidad en la cual estamos, porque esto nos atraviesa a todas las mujeres y que obviamente es un tema que necesitamos ir transformándolo, ir cambiando y avanzando en sociedad donde las mujeres puedan tener más tiempo para cuestiones, para estudio, para hasta el ocio, no solamente el ocio, el estudio, para poder trabajar, ¿no? Y que ese trabajo también permita generar más autonomía, ¿no? Más disfrute en la vida. Así que bueno, este es un tema que consideramos sumamente importante, por eso es que lo pusimos intencionalmente, para reflexionar un poco, ¿no? De lo que nos falta. Y ahora tenemos justamente pensado este momento del final del encuentro, porque queremos adelantarles que, así como hicimos esta capacitación destinada a ustedes y a funcionarios que hicimos anteriormente, hemos pensado junto con la Oficina de Presupuesto de la provincia, junto con el equipo técnico de ELA, hacer una adecuación al instrumento que hoy se dispone en Salta para poder planificar el presupuesto con perspectiva de género, ¿sí? Tenemos justamente una propuesta. Este año el observatorio se ha comprometido no solamente a capacitar al personal de los AF, sino también a justamente trabajar con un instrumento, porque entendemos que siempre se pueden mejorar los instrumentos, siempre pueden ser perfectibles, ¿no? Entonces, la idea es que, bueno, en este momento, quien nos está acompañando en la oficina de presupuesto, pueda contarles a ustedes cómo se ha venido trabajando. Hay un formulario, no sé si ustedes lo conocerán, que es el formulario C1, que es un formulario que fue creado específicamente a partir de la sanción de la ley de presupuesto con perspectiva de género, que nos permite a las personas que planificamos nuestro presupuesto para el año siguiente, ¿no? Podamos contar con una herramienta, que es un documento. Yo digo instrumento, es una hojita que se llena, ¿no? Al momento de planificar y que nos permite identificar justamente cómo vamos a disminuir las brechas, estas brechas que hemos hablado en los encuentros anteriores, ¿no? Las desigualdades de género, las brechas por desigualdad de género. Así que bueno, vamos a Sí, invitar. sí, la idea es que hablemos, tratemos de hablar el mismo idioma. Entendemos que los formularios para elaborar los proyectos de presupuesto para ustedes que están en las áreas administrativas financieras son como muy claros, muy sencillos, no para nosotras. Ahí tenemos que aprender y conocer de parte de ustedes. Y se van incorporando algunos formularios, se van modificando otros y quizás podemos hablar fácilmente del F2, del F5, del F10, pero este formulario específico necesitamos también que de parte de quienes están en la parte financiera y contable tenga un entendimiento acabado, no solamente a la hora del llenado, sino también para que ustedes nos colaboren con los funcionarios y las funcionarias que se encargan de elaborar y de definir la política presupuestaria. Por eso tuvimos esta reunión anterior, para que todos hablemos el mismo idioma
Así que confiamos en que el conocimiento del formulario de parte de ambas partes, de quien diseña la política y quien arma lo que tiene que ver con la política presupuestaria y quienes colaboran en la elaboración del presupuesto con esta expertise de lo contable y de lo administrativo, que es fundamental y es lo básico, hablemos el mismo idioma. Entonces, bueno, hoy hemos invitado, como en todos los encuentros, a la Oficina Provincial de Presupuesto, quienes han podido adecuar la propuesta que ha hecho el observatorio a partir de la observación del equipo latinoamericano de justicia y género. Y acá Federico Legari nos va a hacer una presentación, les va a presentar formalmente hoy el formulario que les va a estar llegando seguramente cuando empiecen a llegar los expedientes para pedir que trabajemos en los proyectos de presupuesto. Así que, Federico, te damos la palabra, te vemos, te escuchamos, probemos a ver si te vemos bien. Hola, buen día para todos. No sé si me escuchan. Perfecto, perfecto. Sí, sí. Bien. Lo que vamos a intentar ahora, si la tecnología me deja, es mostrarles lo que va a ser los cambios sobre el formulario C1 a partir de la formulación para el presupuesto 2026. Es básicamente el mismo formulario con el que veníamos trabajando, nada más que se va a modificar la forma de mostrar la ponderación y el agregado de metas e indicadores además del anexo 1 para los otros cursos de acción. Acá Sí, vemos Federico. el agregado, el punto 2 y 3 sigue siendo igual el formulario. Acá vemos cómo cambia lo que antes figuraba solamente un porcentaje al final del formulario para mostrar la ponderación. En este caso se va a abrir para especificar la forma en la que se está ponderando el gasto. En primer lugar, por ejemplo, cuando un gasto sea específico para reducir brechas de género, llevar una ponderación de un 100%, y de ahí, cuando pueda ser ponderado parcialmente, se indica acá ese porcentaje, indicando el criterio por el cual se llegue a ese porcentaje. Y finalmente, poner en el gasto de que no pueda ser ponderable, se indica en esta última casilla. Y luego asignaremos metas e indicadores con la misma metodología que se viene trabajando en los otros cursos de acción. Ahora se va a aplicar para lo que sea todo lo que es PPG. Además del material que ya está en la página, más todo lo que pueda salir de estos encuentros, también el equipo de ELA nos va a estar profundizando este tema como para que tanto ustedes como nosotros podamos ampliar el conocimiento sobre todo este tema. Bien, muy claro, Federico. Y como verán, bueno, el formulario se adapta a lo que ya se venía trabajando, con un plus vinculado a la ponderación para que sea más clara, para que entendamos qué estamos ponderando, y con el agregado de metas indicadores para este formulario específicamente. La idea es que hacia un futuro no necesitemos tener un formulario aparte, sino que la perspectiva de género esté transversalizando todo el proyecto de presupuesto, que todas las metas, indicadores que tengamos definidas para nuestro organismo tengan ya la perspectiva de género, que tengamos identificada población de interés con género definido, diferenciado. Pero bueno, en este camino que se inició a partir de estas rotulaciones, ahora vamos a avanzar un poquito más en relación a qué ponderamos y qué metas indicadores queremos alcanzar el año que viene, específicamente en materia de género y de cerrar brechas. Entonces, es como ir perfeccionándolo, no es mucho más de lo que ya venían trabajando. Como decía recién Federico, la semana que viene van a estar las compañeras de ELA dando más la parte conceptual de relación a qué se va a ponderar,
cómo se pondera desde el criterio económico, poblacional o del producto, y también cómo podemos medir o definir metas indicadores, que obviamente esto tiene que ver con el decisor político, qué metas indicadores van a definir o van a intentar medir hacia el 2026. Pero bueno, es importante que también como oficinas de contable sepamos de qué se trata a la hora de acompañar también estos procesos y de asistir técnicamente a ustedes desde su expertise. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta para hacernos en este momento. No sé si lo conocen el formulario, si lo han visto, si están enterados de cómo se trabaja con este formulario. Muchas veces nos pasa de que cuando lo comentamos, a veces hablamos con algunas personas dentro del ámbito público que tienen a veces un rol importantísimo en la política pública, muchas veces no lo conocen. Y esto es muy importante, ¿no? Que las personas que están planificando, ejecutando las políticas públicas, se den el tiempo para poder leer este formulario. Hay un instructivo que también está adjunto para poder llenarlo. La idea es que este año se amplíe con estos cambios que se pusieron para que sea más simple. La idea de los cambios es simplificar, la idea de los cambios es hacer que sea más práctico, ¿sí? La lectura, la identificación, el análisis, ¿no? Recordemos que esto del formulario se pensó también en un momento para poder mejorar el análisis de cómo muchas veces hacemos cosas de forma silenciosa y sabemos que impactan en disminuir las desigualdades de género, pero no las identificamos como tal. Entonces estos formularios permiten eso justamente, poder identificar dentro del presupuesto, dentro de la planificación del Estado, cuáles son esas líneas que ayudan a disminuir las desigualdades, que pueden impactar de alguna forma para fortalecer las autonomías. Y este formulario que hemos propuesto los cambios junto con ELA, la idea es eso, es mejorar el análisis también posterior, porque bueno, siempre se pueden mejorar también los instrumentos y y justamente la planificación. ¿Dónde podemos encontrar una? Ahí está el chat. Dice dónde podemos encontrar. El formulario está publicado en la página oficial de la Oficina de Presupuesto de la provincia. Si ustedes ingresan a la página de la Oficina de Presupuesto, van a poder verlo, el formulario. La actualizado El actualizado no, está llegando porque ahora en el PDF. exactamente, este que están viendo ustedes en la pantalla es el que ahora se va a trabajar a partir de esta instancia. Recordemos que estamos en agosto, seguramente ya van a empezar a llegar los pedidos a los organismos públicos para que cuando tengamos que planificar utilicemos el nuevo instrumento, ¿sí? Pero ya hoy existe un formulario C1 que está vigente, está publicado en la página web, que es el que ya no se va a usar, ¿sí? Federico ahí Ahí quiere está, aportar. sí. Sí, no, era comentarles bien, el formato que están viendo en este momento es prácticamente el formulario definitivo, pero el que en definitiva vaya va a estar con todo el instructivo de presupuesto que se va a estar enviando fines de agosto, principios de septiembre a cada organismo. Perfecto. Exactamente. Gracias, Federico, Gracias, Juan. por la aclaración. Sí. Ah, por favor. Un ejemplo, Janet, no sé si querés, bueno, si querés levantar el micrófono y te escuchamos, porque por ahí sí tenemos muchos ejemplos. O sea, ya hoy tenemos de los presupuestos anteriores, desde que fue sancionada la ley, tenemos publicados, esto es información pública, ¿no? El presupuesto con perspectiva de género es información pública. Uno puede ingresar y ver las metas, los indicadores, los cursos de acción que ha presentado cada área del Estado. Inclusive la Secretaría de Cultura también presentó para este año, el 2025, varias líneas de cursos de acción que están vinculados a disminuir las desigualdades de género. Están publicados en la página del presupuesto, la oficina de presupuesto están ahí claramente. Ahí, sí, Emil se publicó el link de la página de la oficina y ahí es donde se puede encontrar el detalle, específicamente en el apartado presupuesto con perspectiva de género, ahí se puede ver clarito qué es lo que presentó cada área del Estado para este año. Y bueno, la idea es que también todos y todas se puedan involucrar al momento de planificar la del año siguiente, bueno, cómo es que fue, ¿no? Justamente la ejecución de esos gastos para este año y bueno, mejorarlos también. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, una pregunta, así como salió recién. No hay más. Bueno, esperamos que haya sido de utilidad este segundo encuentro.
Esto fue simplemente un acercamiento a lo que ya hemos venido hablando, de nociones básicas de género, violencia de género, estereotipos de género, políticas públicas con perspectivas de género. Hemos llegado a hablar bastante también de las cuestiones estadísticas, cómo estamos en la provincia de Salta. Entendemos que esto es un esfuerzo muy grande que hacen también los equipos contables, los funcionarios y funcionarias también para poder avanzar hasta hacia este objetivo, que es lograr un presupuesto con perspectiva de género, ir mejorándolo. Y entendemos que, bueno, es muy valioso también el tiempo que han dispuesto para este encuentro. Agradecemos a Federico, a José, que está por ahí también conectado, ¿no? De la Oficina de Presupuesto, que nos han acompañado de forma sostenida desde el año pasado para que sigamos acompañando este proceso, porque entendemos que es algo que requiere de sostenimiento de muchos esfuerzos. Y el observatorio, como ya ha venido nutriendo estas instancias, queremos que, bueno, se sigan reproduciendo, ¿no? Nos quedan dos encuentros pendientes, que ahí estarán a cargo, como decíamos, el equipo de ELA, Latinoamericano de Justicia y Género, quienes son especialistas en la temática también, de presupuesto con perspectiva de género, y vamos a adentrarnos aún más en qué es esto del presupuesto con perspectiva de género, y también vamos a ver esto que decía Federico, ¿no? De cómo podemos empezar a trabajar ya en cuestiones prácticas, ¿no? En cómo llevarlo a la práctica a partir de las cosas que ya existen, estos instrumentos, estos formularios, ejemplos claros. También ahí preguntaba, por ejemplo, bueno, justamente los encuentros que vienen, ya el lunes de la semana siguiente, el lunes 25, el miércoles 27, vamos a profundizar todos estos aspectos que son bien específicos de la política presupuestaria, ¿sí? Pero bueno, entendíamos que era necesario, antes de entrar directamente con el tema, que teníamos que hablar de cuestiones básicas, ¿no? Como brechas de género en encuentros anteriores, por eso que pusimos estas instancias para acercarnos mejor, ¿no? Bueno, bueno, muchas gracias a quienes permanecieron conectados y conectadas en el medio de la tarea diaria. Nos encontramos el día lunes, ya con el equipo de la, como les decíamos. Mientras tanto, si tienen alguna consulta o quieren entrar a la página del observatorio, la de presupuesto, para ir teniendo sus propias dudas a disposición para las compañeras de él el día lunes, lo pueden ir haciendo. Muchas gracias a todos, nos vemos el lunes y que tengan una buena semana. Chao, chao.